conversar de algo que nos tiene bien preocupados porque se habla mucho de racismo en el mundo, ¿no es cierto? Por todo lo que está pasando, que comenzó en Minneapolis, en Estados Unidos, pero que ha crecido a niveles que en Estados Unidos y también en otros países, ¿no es cierto? Que se han hecho marchas para apoyar desde la muerte de George Floyd en adelante, pero además sabemos lo que pasa en Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero en nuestro país se ha preguntado mucha gente, se quedan todos impactados por los Estados Unidos, ponen cositas negras, ¿no es cierto?, en sus redes sociales, sí. Pero en nuestro país hay racismo. Hay racismo en nuestro país y para eso vamos a conversar con Eduardo Cardosa, secretario ejecutivo del Movimiento de Acción Migrante. Bienvenido a La Voz de los que Sobran, Eduardo. Muchas gracias por la invitación, a las órdenes, y es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, para nosotros también es un gusto. Conversemos de racismo. Conversemos de racismo, pues. ¿Hay racismo en este país, en Chile? Yo creo que sí. Desgraciadamente son esas cuestiones que tienen nuestros países, no solo Chile, y que se manifiestan de formas muy, digamos, que corresponden a otras épocas en las que estamos viviendo. Nosotros tuvimos el caso de Joan Florville, que fue un caso que para nosotros es muy emblemático y que no lo olvidamos nunca, y que por eso incluso estamos trabajando porque haya un día contra el racismo en Chile, pero lamentablemente antes y después del caso de Joan han seguido habiendo situaciones de ese tipo. Y lo más grave también es que hay un racismo institucional que tiene que ver y que se ha manifestado, para tomar un ejemplo, concretamente a partir de las visas especiales para haitianos, que se hizo en un momento, tanto para haitianos como para venezolanos, pero se hizo para haitianos fundamentalmente, y todo lo que hubo en torno a la comunidad haitiana, siendo la comunidad haitiana la tercera comunidad nacionales, digamos, que estaban emigrando después de la venezolana y de otras. Entonces, sí hay racismo, lamentablemente hay racismo, y es la preocupación de mucho. Suerte que en Chile se está preocupando, suerte que en Chile la Universidad de Chile tiene una cátedra sobre racismo, que las diferentes universidades lo combaten, lo discuten, generan conocimiento, divulgan conocimiento en función de poder acortar ese espacio cultural, digamos, de racismo, y además que se basa un poco en el miedo al conocimiento del otro, en construir una otredad que nos diferencia, el construir un supremacismo inexistente que está en nuestras cabezas y que lo que hace es que nos daña como sociedad. Vivimos en un mundo que se globalizó y vivimos en un mundo que se va a seguir globalizando. Claro. Y ahora que vivimos en pandemia y que todos estamos preocupados por nuestra existencia y por la existencia de nuestra familia, de nuestros vecinos y todo lo demás, nos damos cuenta que poco espacio tenemos para discriminarnos de esa forma, ¿no? Pero eso sí existe, y eso es muy duro de enfrentar, es muy duro para las personas. Hay que estar dentro de la piel del que se le discrimina, al que se lo trata mal, al que porque por ejemplo en etapa de pandemia ahora, personas haitianas que tenían dificultad y se atrasaron en el arriendo, eso se resuelve con un tiro en una pierna, y tenemos 2 o 3 casos, y hay un caso de un haitiano en San Ramón que perdió la vida justamente por un tema de atrasos en los arriendos en una etapa de pandemia. Cuestiones que se pueden arreglar de otra forma,
y que claro, a partir de que se genera una cosificación, una imagen del migrante, que este gobierno lo construyó, digamos, lo exacerbó, porque ya estaba construido, pero se exacerbó en periodo preelectoral, y después, ahora, para presentar la ley, que con el trámite urgente que presentaron, previo a eso, hubo prácticamente un mes de donde empezaron con unos titulares en la segunda, mostrando una mujer haitiana con un hijo entrando y informando de cómo avanzaba el coronavirus en Chile. Y la imagen era una mujer afrodescendiente con un niño en sus brazos. Una mujer haitiana era. ¿Qué es lo que piensa usted de esta ley presentada? ¿Cuáles serían sus puntos más peligrosos para la gente, o más mal hechos, o más poco democráticos, poco ciudadanos, en este proyecto de ley que se presentó? Yo creo que esta ley tiene, para que nos ubiquemos, esta ley construye una calidad de personas de segunda clase que desconoce incluso la Constitución vigente, que hay que cambiar. Y eso se manifiesta en varios aspectos. Hay juristas que han trabajado el tema, que lo viene trabajando de tiempo, digamos, nos manifiesta en 2 o 3 aspectos. Un aspecto es en el tema de en el acceso a la seguridad social, no deja a las personas en igualdad de condiciones, le permite le exige a las personas que estén 2 años trabajando sin derechos para después poder adquirirlos, y digamos todo lo que tiene que ver con posibilidades de regularizar, digamos, normalmente las personas que migran muchas veces inicialmente vienen al país a conocer, a ver si tienen posibilidad de trabajo o no, porque digamos, y muchas veces vienen con visa de turismo, y la imposibilidad de cambiar de esa visa de turismo a otra visa, que puede ser una visa temporal por trabajo, lo demás, que el gobierno no lo quiere hacer, es un factor de desregularización enorme. Es decir, nosotros viendo en ese aspecto pensamos de que esta ley, de tratarse así, va a generar irregularidad. Ahora, si lo vemos en lo que está pasando hoy, y en las soluciones que le han dado administrativamente a los temas de visado, uno se podría pensar de que están construyendo una irregularidad sistémica que a alguien le sirve. Porque lamentablemente a quienes emigramos a este país y elegimos este país para vivir y para trabajar, no nos sirve estar en situación de irregularidad. Por otro lado, se criminaliza tanto la situación de irregularidad, porque por un lado se la criminaliza diciendo a la gente y todo lo demás, pero por otro lado se beneficia muchísimo de eso. Entonces está esa dualidad que se pretende mantener en la ley. Claro, porque hay mucha gente que se aprovecha de eso. Don Eduardo, a ver si lo entiendo, porque me parece grave lo que usted está diciéndome. A ver si lo entiendo bien. Lo que usted está diciéndome, don Eduardo, a mí no, a todos, es que si alguien entra con visa turista, como para que entiendan que no es la forma de entrar, sino que tienen que entrar con una visa real, porque la visa de turista sería engañosa, no le permito que cambie a otro tipo de visa, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Cuando es una realidad mundial que la gente entra con visa turista, porque es la oportunidad que le dan para después ver si se acomoda, si hay trabajo, etcétera, cambiarse a otro tipo de visa. Entonces quieren dar una lección de entrada. Si usted entra con visa turista, no puede cambiar. Esa es la idea. Eso es absurdo. Claro. Es absurdo porque es desconocer la realidad del mundo, que la gente entra con visa turista y después quiere cambiar para quedarse. Es la forma que tiene más fácil de entrar. Entonces ese castigo es absurdo porque es desconocer la realidad mundial. Y por otro lado, además, lo que usted está diciendo, que yo interpreto, es que si usted tiene visa turista,
y después te quieres cambiar, como no puedes cambiarte de visa, te quedas como ilegal. Y estás perenne como ilegal, y eternamente como ilegal, vas a tener hijos, te vas a casar, y vas a seguir ilegal. Es lo más absurdo y estúpido que he escuchado en el último tiempo. ¿Eso es lo que me está diciendo? Eso es así. Sí, eso es así. Y lamentablemente, y eso se basa en decir que el derecho a migrar, un derecho que hace derecho humano, 200.000 años, sí, y además una práctica de 200.000 años de los seres humanos. El pueblo de Israel migró. Claro, claro. Los que llegaron a Chile llegaron migrando. La discusión es por arriba, por el estrecho de Bering, por no sé qué dónde. Todos migramos. Yo soy hijo de migrante. Claro, ¿quién no? ¿Y quién no? De nuestro continente, ¿quién no mira 4 o 6 generaciones para atrás y no encuentra a alguien que vino? O sea, lo único que nos podrían echar de acá todos son los mapuches y los otros pueblos originarios, el resto somos todos migrantes. Exactamente. Nosotros si tuviéramos que pedirle permiso a alguien para entrar, tendríamos que pedírselo a los pueblos originarios, a los mapuches y a los absolutamente. Pueblos. Y esa es la realidad. Y nos sentimos, en estas discriminaciones también nos sentimos muy próximos de esos pueblos también que casualmente también sufren discriminación. Entonces, en ese sentido, ese es uno de los aspectos que es crucial y que se basa en una cuestión que también es anacrónica, que es decir que como el derecho a migrar no existe para las personas, que solo el derecho es el derecho que se consagra de salir de su propio país y volver a su propio país, pero no entrar en otros países. El país tiene la soberanía para decidir quién entra y quién no, lo cual es cierto, pero también es cierto que hay compromisos internacionales que el gobierno de Chile, el país, la nación de Chile tiene, y que se deben cumplir, y que eso ya se ha avanzado muchísimo y estamos lejos de muchos principios. Es decir, esta ley es como una ley como si Chile estuviera solo en el mundo y que no interactuara con nadie. Por algo se explica de que no se firmó el Pacto Global sobre Migraciones, porque ¿qué es la migración? La migración es un fenómeno social que nace en un lado, en donde la persona que sale de su país por razones económicas, se le vulneró un derecho, que es el derecho a vivir en su propio país. Y sale y va a otro país. Entonces, si yo pretendo desde el país de llegada regular los flujos migratorios, estoy en una ilusión, que es una soberbia, que va en contra de la naturaleza misma del fenómeno. Es lo mismo que me digan, acá hay que tener una ley, que es lo que dicen, porque, bueno, ustedes saben que el gobierno pretende de que todo se regula mediante leyes, decretos y todo lo demás, y que los fenómenos sociales no existen, sino que son controlables a través de las normativas. Yo siempre le decía yo no creo que ninguno de los migrantes se lee antes de llegar al país la ley migratoria. Algunos sí. No. En general. Todos vienen a buscar pega nomás acá. Vienen a ver lo que está pasando, a buscar una mejor vida. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que hay? Una forma que no es la seguridad nacional, que es lo que está en el proyecto de ley del 75 de Pinochet, y lo que se pretende, que se ha mejorado y todo lo demás, pero se pretende en este proyecto de ley con eso, hay una seguridad humana que respeta la seguridad que el país tiene que tener y también respeta los derechos humanos de todas las personas. Entonces, es posible, no es imposible, es una falsa contradicción tirar los derechos humanos o hablar como se habló en toda la discusión parlamentaria de que cada vez que en un artículo se quería aplicar enfoque de derecho humano o legislación internacional sobre los derechos humanos, se decía que eso era un incentivo perverso. A mí la frasecita esa de incentivo perverso, cuando se habla de derecho humano, claro,
Bueno, y eso se repitió innumerables veces. Qué increíble. Eduardo, a propósito de esto de los derechos humanos, justamente un derecho humano es el derecho a la salud. ¿Cómo está la población migrante con respecto a ese derecho hoy? ¿Qué pasa con los que están indocumentados, los que no tienen carnet chileno, digamos, un RUT? ¿Pueden ir y los van a atender si que tienen algún síntoma, por ejemplo? Sí, no, hay obligación internacional al respecto y en caso de urgencia tiene la obligación de atender. El problema que hay, que ha pasado, hay dos casos que pasaron no en situación de emergencia como esta. Imagínense ustedes en situación de emergencia donde estamos viendo que están sobrepasados todos los sistemas de salud. Reconozcamos que el sistema de salud venía mal desde antes, y reconozcamos que había una cantidad enorme de personas que morían esperando ser atendidos antes. Claro. Imagínense con la situación que estamos hoy, y ya antes se había dado situaciones de que se atienden mal a las personas, ¿sí? Que se las deja de... Y eso es parte de formación, porque si no hay una educación y si se condena, si se criminaliza la migración, si se anda viendo, exacerbando ciertas noticias que tienen que ver con delitos, con cosas así, evidentemente se cosifica, se descalifica a esas personas y socialmente hay un rechazo. Nosotros ya lo hemos visto cuando hubo la campaña preelectoral y se utilizó la migración como elemento. Nosotros lo vimos en los cuerpos de los haitianos, como lo que antes, una discusión que se hacía a puñetes o lo que fuera, terminaba con puntazos en el estómago y cosas por el estilo. Ahora lo vimos cuando en este mes que se dio, y estamos con situaciones como esta, de balazos en las piernas para gente o balazos por otra dificultad. Entonces hay un tema que hay que ser responsable socialmente. ¿Por qué? Porque la migración aporta muchísimo al país y incluso todo lo que se dice de los gastos que significan la migración y todo lo demás, eso ya está demostrado que no es así. Entonces, que lo mejor para el país, lo mejor para una sociedad integrada y una sociedad que se abre al mundo, además que no somos ni siquiera el mundo, el 75% de la migración somos vecinos del barrio. Claro. Sí. No es que vengan de tan lejos tampoco, claro. Claro, con algunos que son un poquito más viven un poquito más lejos, pero además en el barrio en donde hubieron conferencias sudamericanas sobre migración, acuerdo entre países, un convenio de residencia Mercosur que cubre prácticamente al 75% de las personas si se aplicara bien. Pero Chile no lo aplica bien el convenio Mercosur. Y ocurre de que el convenio Mercosur ampliado permitía también a Perú, Ecuador y Colombia incorporarlo en este sistema, que es un sistema de visado mucho más sencillo, mucho claro, más a derecho humano, mucho más sencillo. Claro. Y sin embargo esos países lo tienen hacia Chile y Chile no lo tiene hacia ellos. Al punto que, bueno, el año pasado Colombia... nosotros sí lo tenemos como un privilegio y nosotros no se lo damos. Claro, si un chileno va al país, se lo aplica. Sin embargo, Chile no lo aplica con respecto a esas comunidades. Entonces, hay una cantidad de fenómenos ahí. Hay un concepto de la migración que es muy negativo, y que le hace mucho daño al país y que está construyendo esta irregularidad sistémica que hace daño, porque en definitiva, ¿a qué lleva? A la situación de precariedad, a la situación de claro, personas y que nos perjudica todo derecho. Al final. Nos perjudica todo al final. Lo que pasa es que, a ver, si tú me permites un comentario, tú me permites un comentario. Por supuesto, Daniel. Hay una cuestión yo creo que la frase que usted dijo cuando empezamos esta conversación, don Eduardo, miedo al otro,
no solamente miedo al otro, es miedo a lo que viene, miedo al futuro, miedo a todo lo que significa la llegada del otro, que es muy propia de Chile, ¿no? Este miedo de lo que yo desconozco. Si uno lo piensa, cuando llegan, no sé, la cantidad que llegue de gente de otros lados, esa gente tiene que consumir cosas. O sea, va a haber que hacer más pan para que ellos coman. Va a haber que vender más harina, va a haber que vender más choclo. Entonces, se va a producir más, por lo tanto va a haber mayor economía. Es una cuestión básica. ¿Quién dijo que vienen a buscar, a robarnos la pega? No, vienen y va a haber más pega, porque si yo necesito gente que va a arrendar algo, tengo que construir más casas porque hay gente que necesita más casas. Si llega más gente de afuera y va a comer arepa, bueno, tendremos más papas. Si van a comer tallarines, tendremos que producir más tallarines. Entonces va a haber más trabajo porque hay que producir más. Y no solamente eso, solamente por el consumo ya es fantástico que vengan más. Da puestos. Todos los inmigrantes o migrantes que llegan a Chile pagan IVA, porque van y pagan. Entonces hay más ingreso en el Estado. Es absurdo pensar que nos vienen a quitar cosas. Vienen a darnos cosas porque hay más trabajo, porque hay que producir más para alimentar más gente que compra y paga más. Y además, hay que tener más trabajo para culturalmente producir. También si el tipo se mueve en bicicleta, no, por eso, si el tipo se mueve en bicicleta, hay que hacer más bicicletas para más gente que se mueve en bicicletas. Y si necesitamos más gente, entonces hacemos más ciclovías y hay más gente construyendo ciclovías. Y ¿me entiende? Y hay más, entonces, y si las bicicletas se echan a perder, estoy diciendo un ejemplo súper chiquitito, las bicicletas se echan a perder, entonces tenemos más repuestos y hay que tener más vendedores de repuestos para bicicletas, porque esa gente anda en bicicleta y se toma una bebida cuando está cansado, entonces tenemos que tener más bebidas para ciclistas extranjeros, ¿me entiende? Y además pagan impuestos y pagan impuestos y pagan IVA y pagan IVA. Entonces, ¿quién dijo que nos viene a quitar la pega y a quitar? Vienen a darnos más pega y a producir más. Es una cuestión de miedo a lo desconocido y algunos se aprovechan de eso. Y eso es muy malo. El partido de Kast, el Partido Republicano, se aprovecha de eso y habla mal de la migración, porque el rubiecito de Kast cree que todos quieren ser como ellos los que vengan y no los morenitos que vienen. Entonces, en esa mentalidad nos han mentido. Pero es una cuestión que hay que cambiar aquí en la cabeza. Sí, claro, mira, al respecto, para la audiencia nada más, con lo que la migración paga de impuesto a la renta, y ustedes saben que el impuesto a la renta lo paga solamente un 20% de la migración que está acá, se financian 2 veces todos los gastos que el Estado hace en todos los ámbitos, en educación, en salud, en todos los ámbitos con respecto a la migración. Es decir, nosotros la otra vez hicimos una estimación, la migración es hoy 0.4% del PBI, pero podía ser muchísimo más si se regulara en condiciones. Claro, y estar en otras condiciones. ¿Por qué? Porque hay mucho, en eso hay cosas que no aparecen, todo el trabajo que 300.000 personas estuvieron haciendo, habían 300.000 personas que estaban sin legalidad, situación de irregularidad. Claro. De irregularidad. A mí me parece sumamente importante el tema del combate al racismo e incluso al racismo institucional, porque lo hay mucho. Y porque de la red de organizaciones migrantes y promigrantes que estamos trabajando, para nosotros es muy importante. Y es muy importante incluso en esta coyuntura. Nosotros levantamos una campaña que dice la humanidad somos todes, que lo hacemos con la Universidad de Chile, con la Universidad Academia de Recoleta, Abierta de Recoleta. Y en ese sentido es sumamente importante nos identifiquemos todos, porque el racismo llega hasta un punto en que tú hablas con el otro y ves cuáles son las preocupaciones del otro y te metes en la piel del otro. Nosotros en los barrios el racismo baja cuando hablamos con todo lo demás. Hoy nuestra gente en los campamentos no está trabajando en función de la migración. Nuestra gente en los campamentos está trabajando en función del conjunto de la gente que vive las situaciones límites que estamos viviendo, en donde están abandonados del Estado, donde hoy el peso lo están llevando las ollas comunes, lo están llevando la solidaridad de las personas,
en acciones durísimas, preocupados por los que están contaminados, porque la gente en esa situación, en el norte, en Alto Hospicio, en Antofagasta, en el sur, esa gente está saliendo a trabajar igual porque no puede parar de trabajar porque no tiene para comer. Sí, y aquí, se está aquí pasa lo mismo, ¿ah? Aquí en Estación Central, yo te lo digo, pasa también, por supuesto, y la semana pasada, fíjate que estaban bastante guardados, pero esta semana ya se nota que se les acabó lo poco y nada que tenían y tuvieron que salir otra vez. Es evidente, o sea, tú ves, pasa el tiempo en cuarentena y eso se mantiene, y hoy día, claro, es distinto. Hoy día hay más militares en las calles, de hecho, quizás por la misma situación. Es impresionante. Eduardo Cardosa, ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Voz de los que Sobran, y vamos a seguir pendientes de la situación de los migrantes en nuestro país. Un abrazo muy grande. Le voy a leer algo que nos escribió una auditora, Marcela Cartes. Dice: no basta con no ser racista, hay que ser antirracista. Un abrazo, Eduardo, muchas gracias. Que esté muy bien. Muchísimas gracias. Y gracias por darnos voz a los que sobramos. Un abrazo, nadie sobra en este país. Muchas gracias. Solo nosotros dos. Hasta luego. Claro. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Eduardo. Qué simpático, Eduardo, me cayó muy bien. Oye, la gente está comentando, ¿no es cierto? Dice tal cual Daniel Cecilia Castro, por ejemplo: no nos vienen a quitar el trabajo, vienen a hacer la pega que muchos de nuestros compatriotas no quieren hacer. Es necesario una política clara de migración. Qué notable el invitado. La información objetiva y educativa es un factor muy importante para combatir el racismo. Respeto por ese otro que es un legítimo, como dice Humberto Maturana. Los felicito. Muchas gracias, Laura Montoya, que nos escribe también aquí en La Voz de los que Sobran.